Volvimos en La Voz de la Ciudad, tercera edición. Vamos a hablar de bronquiolitis. Subieron los casos en un 30%. Y la preocupación es mucha, claro, porque las guardias están desbordadas. Estamos en contacto con el doctor Francisco López para hablar acerca de este tema. Bienvenido, doctor. Aquí Nahuel Crescenzo y Eleonora Richmüller lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nahuel, Eleonora? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, habitualmente este pico se da cerca del mes de junio. ¿Qué pasa que ya desde marzo hay un incremento en la cantidad de casos de bronquiolitis? Mira, puede ser por la circulación del virus. La verdad que no hay nada a que culpar o la razón de esta situación, pero pasa eventualmente cada cierto tiempo que se adelanta un poco la temporada. No ha hecho tanto frío como para justificarlo por el frío, pero puede ser que la circulación del virus se haya magnificado y haya iniciado un poco antes. No es tanto, son 2 a 3 semanas aproximadamente el pico, ¿no? Porque sí empezó un poquito más hace 2 o 3 semanas, 4 semanas, que se empezó a notar bastantes más casos, pero ahora sí ya es notable un 30, quizás un poco más de un 30% de lo que se ve normalmente para la época, para las fechas. En otros años también ha sucedido que arranca un poco antes la circulación del virus. Así que no es una cosa que no suceda, pasa ocasionalmente y es algo que se puede esperar. No Ahora, es para alarmarse, es para ocuparse, para hacer las cosas bien, cuidarse y más que todo para las autoridades de salud, prepararse para el volumen elevado de consultas y de internaciones. claro. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Y principalmente a nenes de qué edad afecta. Mira, principalmente son niños menores de 1 año, también lo vemos en niños mayores de 2 y de 3, pero en general son los niños pequeños, que están un poco más inmaduros inmunológicamente. Los síntomas inician con un catarro, una gripa con moco y eventualmente desarrollan fiebre y dificultad para respirar. Eh, Malestar general, falta de apetito y en general es un niño enfermo que lo ves que está fastidioso. Después evoluciona un poco con dificultad para respirar. Empiezan a pansear, a mover rápido el tórax y cuando ya es un poquito más avanzada la obstrucción respiratoria, empiezan a utilizar los músculos accesorios del tórax para poder respirar. Lo que sucede, el proceso de la bronquiolitis, ocurre a nivel de la vía aérea pequeña. Los bronquiolos son muy chiquitos, muy delgaditos, y ahí se inflama y ejerce un efecto de obstrucción. No permite salir el aire, como si fuera una exacerbación de un asma. Entonces, no le permite expandir más porque está súper expandido y no permite sacar el aire y empiezan a respirar muy rápido, frecuentemente y con la utilización de músculos accesorios de la respiración que normalmente no vemos y en los niños vamos a ver que empiezan a pansear y a mover el tórax de una forma rara. Ahí es cuando forzosamente habría que llevarlo a una guardia. Esto no se atiende por consultorio porque en general son emergencias que hay que atenderlas de forma rápida y si para sacar un turno con un pediatra o con un médico puede tardar varios días. En estos casos es mejor o llamar a la ambulancia o llevarlo a la guardia para que sea atendido. La gravedad de esto puede variar. En general no es mortal, sí puede complicarse con una neumonía, por ejemplo, porque se genera mucho moco y en el moco puede empezar a desarrollarse una infección bacteriana, es muy frecuente eso. El tratamiento inicial no son antibióticos, lo importante es el soporte y el sostén y además de eso los broncodilatadores y los antiinflamatorios para que se abra la vía aérea y empiece a respirar de forma adecuada. Ahora, Doc, en relación a esto que menciona, ¿no? Los broncodilatadores, corticoides, a ver, en principio son los famosos o denominados PAF, ¿no? Que se le dan a los chicos, digamos, para abordar este cuadro de inmediato. ¿Cuánto lleva el tratamiento? Y entiendo, en principio PAF. Recién nombraba corticoides también y consulto, ¿nebulizaciones sí o no? Mira, pasa que a un niño no le puedes dar PAF porque el PAF viene a mucha velocidad y tiene que respirar de forma sincronizada para poder integrarlo a los pulmones. Entonces es imposible con un PAF. Las mascarillas, vienen las mascarillas. Tiene que ser con mascarilla y es un aerosol nebulizado
con un equipo de nebulización. Es la única forma que el niño lo va a respirar. Bien. Así que el tratamiento puede prolongarse, puede ser como 4 a 6 horas y en general responden muy bien las primeras 4 a 6 horas. Se pueden ir a su casa con nebulizaciones en domicilio y cuando está un poco más complicado y no se puede romper ese broncoespasmo, en general se tienen que quedar internados 2 o 3 días, Doc, pero evoluciona bastante bien en general. ¿hay vacunas para poder prevenir o No, no? no. No hay vacunas, no hay vacunas para este tipo de, Y de después del padecimiento. COVID comenzó a haber más casos, ¿se transformó el tema de la infección o siguió todo igual? Yo creo que estamos empezando a vivir la normalidad de antes, Mm. que venían las gripas, los catarros, las neumonías comunes y silvestres de la calle. Es lo que estamos empezando a vivir hoy. Existe el COVID, sí, pero ya no es lo que era, la verdad, muy minimizado, aunque dan positivo los casos, no tenemos la mortalidad ni cercana porque todo el mundo está vacunado y realmente está preparada ya. El médico ya sabe qué hacer en un caso de COVID y si te fijas hay muy poca mortalidad y en general es con pacientes que están complicados con otras enfermedades. Mm. La verdad que estamos viviendo una etapa de normalidad de lo que era antes, agregado a que además tenemos el COVID dando vueltas. Más allá de eso, yo creo que no más. Doctor, ¿a partir de cuántos episodios me preocupo? Me refiero a esto. A ver, un chiquito, 1 año, tiene bronquiolitis. Ok, es un episodio aislado, se hace un abordaje, 3 meses tiene otro episodio, o 4 o 5 meses otro episodio. ¿Cuándo empiezo a preocuparme y digo, ok, tengo que iniciar un tratamiento preventivo para que ese pulmoncito que no está del todo desarrollado no empiece a marcar, si se quiere, alguna predisposición a este tipo de patologías? Sí, en niños con predisposición a las alergias o la hiperreactividad bronquial, es importante manejarse con un pediatra. Hay niños que por cualquier gripita van a hacer un episodio tipo asmático que impresiona una bronquiolitis, lo escuchas en los pulmoncitos y silban o se ventilan muy mal. Las sibilancias, las Tenemos la famosas placa, sibilancias, ¿no? las famosas sibilancias. Entonces, hay niños que van a tener esta predisposición. A veces tuvieron alguna neumonía cuando eran chicos o tuvieron una bronquiolitis muy fuerte y queda hiperreactivo ese bronquio y cualquier cosa los hace reaccionar de forma como si fuera un episodio de asma. Esos niños en general necesitan tratamiento a largo plazo y los tiene que dar un pediatra y quizás un neumonólogo pediatra para ajustarles bien el tratamiento. Eh, Yo te diría que si sí. empieza a tener episodios frecuentes, es decir, al segundo episodio en poco tiempo, empezarse a manejar ya con un pediatra que se dedique a lo respiratorio. Y ya con un tratamiento preventivo que pueda otorgar ese pediatra, entiendo que lo que se puede evitar quizás es que en esa predisposición a tener bronquiolitis pueda desarrollar el día de mañana asma, por ejemplo. Podemos evitarlo con un preventivo, un tratamiento preventivo. Exactamente. Se puede llegar a evitar, no es Sí. tan fácil como 2 parece. más 2 no es 4 en Eh, medicina, ¿no, Doc? claro, las atopias, o sea, lo que es lo alérgico, las hiperreacciones respiratorias, todo eso son difíciles de manejar, ¿eh? Y generalmente se curan con los años, pero y mejoran muchísimo, pero al principio son difíciles de darle la tecla, aparte que los niños se infectan en cualquier parte con los otros niños de la escuela y están constantemente con el Claro. moco, tienen un moco permanente. Ujú. Doctor, entonces, no hay una medicación, hay que dejar pasar unos días. ¿Y qué pasa si el nene tiene que quedar internado? ¿Se dan internaciones, muchas internaciones en esta época? Se dan muchas internaciones en esta época. De hecho, la ocupación de las camas en general es el 40, 50 y 60%, dependiendo de la zona, todo relacionado con lo respiratorio. Claro, es Es muy importante. frecuente, Sí, sí, sí. es importante. Bueno, hay que consultar En mis años cuando rápidamente, pasé ¿no? por, en mis años cuando pasé por la sala de pediatría, la verdad que más de la mitad en la época de invierno eran por episodios de estos. Doctor, ¿cuándo terminan de desarrollarse los pulmones? No, a ver, el desarrollo completo es a partir de los 4 o 5 años aproximadamente. Así que, de hecho, en la adolescencia todavía hay cambios y la parte inmunológica se va fortaleciendo conforme pasan los años. Así que la verdad que es un proceso que como puede ser muy normal en un niño, puede ser inmaduro en otro y puede tardar mucho tiempo. Doc, y para ir redondeando también el tema de las causas, a ver,
decíamos, es viral, o sea, que se puede contagiar de una persona a otra porque está el virus, o hay también una cuestión genética que puede ser, digamos, que puede presentar una predisposición en el paciente, las cuestiones climáticas, clima muy seco, clima muy húmedo, ¿cuáles son las causas? Es viral el 100%. Sí hay niños que van a tener algún tipo de inmunoincompetencia que les va a favorecer o les va a jugar en contra, digamos, el desarrollo de enfermedades. Y también la carga genética de, bueno, madre y padre con problemas respiratorios, asmáticos, alérgicos, atópicos, también va a tener muchísimo que ver. Hay niños que por más que se enfermen y les den todos los virus, nunca van a tener asma y no van a tener ningún episodio de bronquitis o bronquiolitis, y hay niños que todos los meses van a tener un episodio. Hay una predisposición y además está el factor ambiente y además está que, bueno, que el virus es el que lo viene se viene complicando. ¿Factor Tienen ambiente? dificultades para manejarlo inmunológico. ¿Factor ambiente, tema clima, Doc? ¿Perjudica el clima muy ¿Perdón? húmedo? Digo, el factor ambiente, ¿perjudica el clima muy húmedo, el clima muy seco? ¿O es indistinto? ¿O los dos perjudican? No, en la época de frío porque estamos mucho más cerca. Compartimos los espacios muy Más cerca. encerrado. Claro, como el Y, COVID. Claro. y se genera un ambiente muy, muy bueno para el desarrollo del virus con la nariz fría y las manos frías. Hay un reflejo entre mano y nariz, de la mano fría va a tener la nariz fría, Sí. y eso favorece que ahí pueda desarrollarse un poquito mejor el virus y que florezca. En general, todos tenemos algún contagio esporádico de algún virus. Empiezas con una mini gripita en la mañana o en un día y a las 2, 3 horas se te fue. Casi todos tenemos eso y pensamos que, bueno, que es una alergia y a veces es un virus, pero nuestro sistema inmunológico lo maneja muy bien y pasa desapercibido. Bueno. En algunos casos, bueno, como esos que son, por eso los lugares fríos, cuando empiezan a ir los niños a lo frío, empiezan con más frecuentes las enfermedades porque tienen la nariz y las vías aéreas muy frías. A estar atentos entonces, papás, mamás del otro lado. Gracias por los consejos, doctor. No, gracias a ustedes. Abrazo Que tengan grande. muy buenas noches. Gracias. Gracias. Doctor Francisco López, hablando un poquito sobre la bronquiolitis, aumentó 30% los casos en estos últimos días.